Esta es la parashá número 24 y entramos al tercer sefer de la Torá. Es el sefer Vayikra o el libro de Vayikra. ¿Sí? Entonces, ahí vamos avanzando. Ya sabemos que son 5 libros, la Torá. ¿Sí? Berechit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. ¿Sí? Entonces, entramos a Vayikra, que es el libro de sacerdotal, por decir así, que es el libro que estudian los infantes judíos, ¿verdad? Es el primer libro que estudian, ¿no? Y ahí pues obviamente se habla acerca de la pureza, de las impurezas, se habla de la santidad, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Vayikra significa y lo llamó. Recordemos que en la parashá anterior se terminó el Mishkan, ¿sí? Y se inauguró el Mishkan con el servicio sacerdotal. Entonces, una vez que se inaugura el Mishkan, dice allí que la presencia del Eterno apareció y llenó todo el Mishkan. Entonces, Moshe, obviamente, en señal de respeto y de humildad, se quedó fuera hasta que el Eterno lo llama. ¿Sí? Entonces, por eso empieza allí Vayikra. ¿Sí? El Eterno llama a Moshe, ¿verdad? Y empieza, pues, obviamente, a darle instrucciones acerca de los diferentes korbanot o sacrificios que había que hacer allí en el Mishkan y los motivos por los cuales habían que hacer esos sacrificios. Entonces, así como a manera de resumen, aquí el Eterno llama a Moshe a la tienda del encuentro y le comunica las leyes de los korbanot, o sea, las ofrendas, tanto animales y vegetales, traídas al santuario. Estas más o menos incluyen lo siguiente: la ofrenda de elevación, que es la ofrenda olá, que es totalmente incinerada para el Eterno en el fuego del altar. 5 variedades de ofrendas vegetales, minká, se llama así, ofrenda minká, preparadas con harina fina, aceite de oliva y olíbano. Y también están las ofrendas de paz o shlamim, ¿sí? Cuya carne era comida por aquel que traía la ofrenda, mientras que ciertas partes eran quemadas en el altar y otras entregadas a los coanim o sacerdotes. Los diferentes tipos de ofrendas, también de pecado, hatat, traídas para expiar por las transgresiones cometidas erróneamente por el sumo sacerdote, la comunidad entera, el rey o un judío ordinario. Y la ofrenda de culpa, ¿sí? Que es la Asham, traída por una persona que obtuvo beneficio de la propiedad del santuario o por quien tiene duda de si transgredió una prohibición divina o por quien traicionó, ¿verdad?, al Eterno a través de jurar en falso para defraudar. Sí, más o menos así, a grandes rasgos, este es el resumen de la parashá, que abarca prácticamente casi 6 capítulos. Va del capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 7. Entonces, estas ofrendas o las ofrendas hablan de cómo la persona debía acercarse al Creador en sus diferentes situaciones y condiciones materiales y espirituales, ¿sí? Entonces, es una forma, ¿verdad?, cómo la persona debía acercarse al Creador, ¿sí? Recordemos que siempre el Creador va a querer con nosotros, sus hijos, tener una relación, ¿sí? Es una relación en lo posible muy íntima. Y aquí se habla de cómo la persona tenía que acercarse a él cuando existía el Mishkan o cuando estaba construido el templo, el Beit HaMikdash, allá en Jerusalén. Estas ofrendas abarcan, ¿verdad?, tanto animales como vegetales, ya vimos, que según el estatus de la persona debía presentar al Eterno por medio de sus sacerdotes. Entonces, según el estatus, ¿qué quiere decir eso? O sea, según su posición, según inclusive sus posibilidades, ¿sí? Entonces, a un pobre no se le podía pedir, es verdad, que trajera de pronto una vaca, ¿sí?, o un novillo, algo así, porque eso era de más costo. Pues de acuerdo a sus posibilidades, se le pedía entonces el corbán. Asimismo, una persona muy pudiente, en este caso, por ejemplo, un sacerdote, no podía traer una ofrenda minjá, ¿verdad?, sencilla,
¿verdad? Él pudiendo él traer de pronto un macho cabrío, un toro, ¿sí? Algo más grande, más valioso, ¿sí? Aunque él también ofrecía, en cierta manera, una ofrenda minja también, ¿verdad? Para mostrar que tenía que ser una persona muy humilde, ¿sí? Y que también él podía estar a la misma estatura de aquel que era pobre. En las fiestas de peregrinaje al Sagrado Templo, bueno, antes de esto, algunas de ellas, o sea, de estas ofrendas, tenían que ser consumidas totalmente por el fuego del altar, otras eh, se comían, ¿sí? Partes de ellas, lo hacía el sacerdote, el oferente, y se hacían todo esto, ¿verdad? Algunas por señal de gratitud, algunas por paz, otras por elevación personal. O sea, habían muchos diferentes motivos y otras también por hatat o pecado. En las fiestas de peregrinaje al Sagrado Templo, en Jerusalén, lo sabemos nosotros, es Pesach, Shavuot, Sukkot, ¿sí? El acudiente no podía llegar con las manos vacías, o sea, tenía que llegar allá, ¿verdad? Y no podía llegar con las manos vacías, ¿sí? Tenía que llevar alguna ofrenda de algún tipo por algún motivo, ¿sí? Entonces, allí es cuando se aprovechaba para llevar los bicurín, las primicias, los macer, ¿verdad? Que es la parte del diezmo, los termot, las ofrendas, ¿sí? Que eran voluntarias, y también allí se daba la sedacá, ¿verdad? También para los pobres, o se compartía con los pobres. También para solucionar el problema de haber transgredido, ¿sí? Haber pecado, haber faltado a algo prohibido o permitido por el Creador, ¿sí? Entonces debía traer un corbanot de acuerdo con su falta, ¿no? Eh, Aquí pues vamos a empezar entonces como a ver ya la parte útil, ¿verdad? Y tal vez una de las partes centrales de esta parachá y sobre todo lo que nos podemos aprender, ¿sí? Al llegar a admitir una persona que había fallado, se requería obviamente de mucho coraje, ¿sí? De responsabilidad y de humildad. O sea, para admitir que uno ha fallado, se requiere de estas cosas, ¿sí? En ese entonces, pues obviamente la persona también requería de lo mismo, ¿sí? Coraje, ¿verdad? Responsabilidad, humildad, ¿sí? De pronto me remito yo al pecado que cometió David Hamele, ¿verdad? Con Betsabé, ¿recuerdan ustedes? Allí cuando él adultera con ella y la deja embarazada, siendo ella mujer de Urías Eteo, y allí llega el profeta Natán y lo descubre, y entonces le dice, tú eres el que has pecado, tú eres el que mereces morir. Entonces él inmediatamente, ¿verdad? Tuvo el valor, tuvo la humildad también y el coraje de decir, he pecado, yo he pecado, ¿sí? Entonces, eh, al ver esa actitud, obviamente fue perdonado, ¿sí? Es obvio, fue perdonado. Y entonces, pues, obviamente, aunque el pecado tuvo sus consecuencias, ¿sí? Sin embargo, él fue pecado, fue restaurado. O sea, él pecó, pero él fue perdonado y restaurado. Entonces, pues obviamente es fácil cometer errores. Todos los hemos cometido, ¿sí? Todo el mundo lo hace. Lo que no es tan fácil es admitir haberlos cometido. O sea, ese es el punto, ¿sí? O sea, muchas veces por diferentes motivos, ¿sí? No aceptamos haber cometido un error o no aceptamos que estamos cometiendo un error, ¿sí? Entonces hay muchos intereses que se atraviesan, muchas motivaciones, muchas cosas que atraviesa el ser humano. Solamente el ser humano mismo lo sabe, ¿sí? Situaciones, ¿verdad? Eh, porque quiere aparentar, porque quiere satisfacción inmediata, ¿sí? Etcétera, etcétera, por muchos motivos. Y muchas veces se oculta, muchas veces no se acepta, muchas veces no se reconoce el pecado, ¿sí? Es más, hay personas que de pronto están a ciegas haciéndolo, no saben que es pecado,
pues saben que están faltando a la Torá, ¿sí? Y es porque pues no tienen el conocimiento suficiente para poder juzgar esos actos. Pero en sí, todos cometemos errores, ¿sí? El asunto es saber admitir, saber aceptar, ¿verdad? Que los hemos cometido. Y obviamente, generalmente nos preocupa que nos miren de manera negativa, si se enteran, ¿verdad? Que hicimos algo mal. Y por lo tanto, entonces, tratamos de cubrir y negar nuestros errores, ¿sí? Eso lo vemos desde la primera pareja. ¿Recuerdan ustedes cuando el Eterno allí llamó a Adán? Dijo, ¿qué has hecho? ¿Sí? ¿Por qué comiste del árbol que les prohibí que comieran? Y entonces él dice, pues la mujer que tú me diste, fue la que me dio de comer. Y entonces viene el Eterno y le dice, ¿y tú qué hiciste, mujer? No, pues la serpiente me engañó. O sea, todos estaban tratando como de lavar las manos y echarle culpa a otros. Entonces muchas veces tenemos esa cualidad, ¿no? De tratar de lavarnos las manos, de echarles la culpa a todos los demás. Pero por último, aceptamos que verdaderamente nosotros tenemos la culpa, ¿sí? Para eso se necesita mucha valentía, mucha humildad, ¿sí? Mucho coraje también, ¿eh? Y solemos de pronto encubrir, negar nuestros errores, ¿no? ¿Por qué? Porque tememos que piensen mal de nosotros, tememos que vayan a hablar mal de nosotros, ¿sí? Perder la reputación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, muchas veces todo eso se nos atraviesa, todo eso se nos pasa, ¿verdad?, por la cabeza. Aquí algo interesante es que cuando la persona cometía un error en la época del templo, la época del Mizcán, también la persona llevaba ya el corbán, pero pues no se sabía por qué lo llevaba. Entonces él allá con el sacerdote le decía el motivo y entonces el sacerdote le iba instruyendo ahí de lo que había que hacer, de lo que había que hacer. ¿Sí? O sea, esto no era una cosa así como tan pública, ¿sí? Entonces, evitando obviamente la vergüenza. Si era, por ejemplo, por pecado, entonces, eh, eh, pues prácticamente era el sacerdote, era el Eterno y era la persona que traía la ofrenda o el corbán, ¿sí? Los que se enteraban de qué se trataba, ¿sí? Y esto para cuidar obviamente la reputación de la persona, que no lo vayan, ¿verdad?, a hablar mal de ella, a juzgarla, ¿no?, a mirarla con malos ojos, etcétera, etcétera. Entonces esto era una cosa muy cuidadosa en la parte, ¿verdad? Sobre todo cuando se trataba de pecado. Pero cuando era pecado comunal, cuando era pecado de toda la comunidad o pecado de los jueces de la Corte Suprema o el Beidín, o era pecado del rey, o era pecado del sumo sacerdote, pues esto era ya prácticamente público, ¿sí? Porque obviamente cuando pecaba alguno de los líderes, el rey, el sacerdote, ¿verdad? Algún líder de la tribu, entonces eso tenía consecuencias para todos, ¿sí? Porque por los líderes, obviamente, por el error de los líderes, podían pagar todo el pueblo. Entonces, allí se hacía público, ¿no? Muchas veces esto. Y esto requería aún de mayor coraje todavía, ¿sí? Admitir que se cometió un error, cometió, ¿verdad?, una equivocación. Eh, entonces, por eso había que ofrecer un sacrificio. Y en esta paracha, o en la paracha de esta semana, pues, aprendemos acerca de las ceremonias especiales, ¿verdad?, que el pueblo tenía que realizar cuando descubrían que habían cometido un error o que habían causado daños de manera injusta. ¿Sí? Ellos tenían que admitir públicamente lo que habían hecho y pedían al Eterno que los perdonara, ¿sí? Cuando se trataba de líderes, como les digo, ¿no? Y lo increíble es que no solo la gente común, obviamente, tenía que hacer esto, confesar su pecado, sino que incluso los líderes más respetados del pueblo, como les dije, como son el Cohen Gadol, sumo sacerdote, los miembros del Beidín, la Corte Suprema, incluso el rey tenía que hacerlo. Entonces, de aquí aprendemos una valiosa lección. ¿Qué lección aprendemos de aquí? ¿Verdad? Que debemos ser capaces de aceptar y admitir que no somos perfectos. ¿Sí? Entonces, ahí debemos empezar, que no somos perfectos, estamos en camino a eso, estamos procurando
hacer las cosas mejor, estamos deseando ser la mejor versión de nosotros, sí, pero en ese transitar, pues se pueden cometer demasiados errores, muchas cosas se pueden cometer, ¿sí? Somos seres humanos, ¿sí? Pero entonces tampoco vamos a justificarnos, ¿no? ¿Sí? Tenemos que admitir que hemos hecho error, que hemos pecado y seguir adelante, levantarnos y seguir adelante. Entonces, esto no es un signo de debilidad, sino que es un signo de gran coraje y fortaleza que nos hará merecer mucho más respeto que el hecho de negar nuestros errores, ¿sí? Entonces, ganamos mucho más respeto. Cuando han habido padres que han venido a mí, me han dicho, yo he cometido estos y estos errores, ¿verdad? Y mis hijos han visto, mis hijos se han dado cuenta. Es más, mis hijos me critican. Yo les aconsejo que ellos admitan que cometieron esos errores, ¿sí? Que acepten, ¿verdad? Que cometieron esos errores, que hablen con ellos, con sus hijos y que les pidan perdón. ¿Sí? Pidan perdón, pero sean objetivos. Dígale, sí, yo cometí este error, esto y esto y esto, tú vistes, fuiste testigo, pero no estuvo bien. Yo me arrepiento, ¿verdad? De haber cometido ese error. Yo no voy a volverlo a cometer. Espero, ¿verdad? Que tú igualmente no hagas lo mismo, ¿sí? Porque no nos va a ir bien. Y entonces, así poder ganar autoridad ante ellos, ganar el respeto de ellos, ¿sí? Y esto puede hacer que, obviamente, se merezca eh, por parte de los hijos una mejor honra, ¿sí? Van a honrar mejor a los padres que hacen esto, ¿sí? Van a conseguir mejor respeto a los padres que hacen esto, ¿no? Que aquellos que no dicen nada y que siguen en las mismas y que ven que sus hijos están cometiendo los mismos errores y qué autoridad van a tener para corregir. No van a tener ninguna autoridad para corregir los errores de sus hijos, errores que ellos mismos han cometido. Pero cuando ya confesamos y cuando declaramos que ha sido un error y cuando hemos pedido perdón a nuestros hijos, tenemos la autoridad y nos merecemos el respeto de ellos, ¿verdad? Para poderles corregir y guiar en el camino mejor. Nuestros sabios nos enseñan que una persona que comete un error o que actúa mal y que posteriormente es capaz de admitir su error y corregir sus caminos, se considera que está en un nivel espiritual más alto que alguien que nunca cometió un error en primera instancia. Así considera que esa persona inclusive puede estar a la estatura del Kohen Gadol, ¿sí? A la estatura del sumo sacerdote. Ustedes saben que el sumo sacerdote es la persona más santa, tenía que ser la persona más santa, más recta, ¿sí? Para poder oficiar allí dentro del Mishkan, dentro del templo, ¿sí? Que era la persona que se le permitía entrar al Kodesh HaKodashim, o sea, al lugar más santo del recinto sagrado, ¿sí? Una vez al año. Entonces, se dice que la persona que acepta sus errores, que la persona que corrige sus caminos, que la persona que admite haber errado, eh, eh, es una persona de un nivel espiritual muy alto, ¿sí? Que se le perdona, ¿sí? Si su arrepentimiento, si su teshuvah es una teshuvah shlema, o sea, es un arrepentimiento perfecto, ¿sí? Y se considera a la altura de alguien que nunca cometió un pecado, o sea, imagínense ustedes, ¿sí? Entonces, qué bueno saber esto, porque esto nos da a nosotros motivos para nunca, nunca que admitir o aceptar, ¿verdad? Dejar de aceptar que hemos cometido un error, que hemos cometido una falta, ¿sí? Tenemos que tener ese valor, tenemos que tener siempre ese coraje. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? ¿Sí? ¿Estaremos de acuerdo con esto? ¿Verdad? Eh, pues si bien hace falta mucha fuerza y coraje, ¿verdad? Para estar constantemente eligiendo hacer lo correcto, hace falta aún más para levantarnos una vez que hemos caído, ¿sí? O sea, se necesita
todavía mucho más coraje, ¿sí? Se necesita mucha más voluntad para levantarnos después de haber caído, ¿sí? Y nosotros entendemos que la naturaleza humana es pasiva, ¿sí? Es decir, tendemos a qué? A seguir en el camino que vamos, a pesar de que sea el camino equivocado, ¿sí? Muchas veces seguimos el camino así, o sea, somos como pasivos, vemos que estamos como mal, ¿verdad? Pero es que me causa bien satisfacción, pero es que me llena y sabes que es el camino malo, ¿sí? Entonces, una persona que es capaz de superar su inercia espiritual y se sitúa de vuelta en el camino del bien, incluso después de haberse desviado por completo, ha logrado algo extraordinario en términos espirituales y ha alcanzado un nivel muy, pero muy alto, ¿sí? Cuando la persona puede volverse de ese camino, cuando la persona hace teshuvah shelema, un arrepentimiento perfecto, ¿sí? Entonces va a levantarse muy en alto, ¿sí? La persona va a alcanzar un nivel espiritual muy alto, muy alto. Podemos preguntarnos, ¿sí? ¿Por qué creemos que a ciertas personas les cuesta enormemente admitir que cometieron un error? ¿Sí? Podemos preguntar esto, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de responder, ¿no? Y hay algunas personas que piensan equivocadamente que cometer un error es signo de debilidad, ¿sí? Y por esta razón prefieren negarlo y así salvar su reputación, ¿sí? Entonces, muchas personas pueden pensar eso, ¿no? Que eso es como signo de debilidad, perdón. Y entonces, para salvar su reputación, eh, les cuesta admitir, ¿sí? Más bien se lo guardan, no lo confiesan, ¿sí? Porque quieren verse, o sea, quieren hacerse ver como personas muy, muy fuertes, muy firmes, ¿sí? Y entonces es cuestión de reputación. Entonces muchas veces le cuesta mucho por eso, por la reputación simplemente, ¿no? Y pues la realidad es justamente lo contrario. Admitir nuestros errores es signo de auténtica fortaleza. Admitir nuestros errores es signo de auténtica fortaleza. Entonces, tenemos nosotros que entenderlo de esa manera, ¿sí? Que nadie es perfecto y la única manera de crecer es reconocer nuestros errores y hacernos responsables por ellos, ¿sí? Eso es lo mejor que podemos hacer. Como les dije, eh, ustedes saben que nuestros hijos son nuestros jueces. Ellos son los que nos están mirando, conocen nuestra forma de vida, conocen cómo nos comportamos en la casa, en la calle. Ellos son nuestros jueces. Y qué bueno es admitir delante de ellos que nos hemos equivocado, que hemos errado, que hemos pecado, ¿sí? Y qué bueno es inclusive hasta pedir perdón. Y esto nos ayuda a recuperar el respeto. Esto nos ayuda a recuperar, ¿verdad? La confianza con ellos y nos ayuda a darles a ellos el mejor ejemplo. El mejor ejemplo. ¿Mm? Ahora, otra cosa que podemos también pensar en alguna ocasión, ¿verdad? Bueno, yo pienso que han habido muchas ocasiones eh, en la cual pues hemos necesitado de coraje para admitir errores, para admitir que hemos faltado, hemos pecado, ¿sí? Entonces, piensa o pensemos cuántas veces hemos tenido que admitir, cuántas veces el Eterno nos ha confrontado con la realidad y hemos entendido que sí, que hemos hecho mal, que hemos cometido un grave error, ¿sí? Y qué bueno es, en vez de que lo señalen a uno, uno mismo señalarlo. Eso es lo mejor que uno puede hacer. O sea, no esperar que se lo señalen, no esperar que se lo descubran. Sí, recordemos que nuestro Santo Maestro dijo, no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. Entonces es mejor avergonzarnos ahora y no avergonzarnos eternamente. Mejor, ¿verdad? No esperar que nos señalen, sino uno mismo admitir y uno mismo eh, eh, juzgar uno mismo sus actos y demostrar que obviamente uno está arrepentido,
¿sí? Eso es lo mejor que uno puede hacer. Y no esperar que lo señalen, no esperar, ¿verdad? Que lo culpen, no esperar que lo descubran, ¿sí? Entonces, lo mejor que uno puede hacer es aceptar, admitir el error y levantarse con coraje y seguir adelante. Esto es signo de fortaleza, esto es signo de carácter, esto es signo de humildad, ¿sí? Esto es signo de amar uno la verdad, esto es signo o un indicio de amar uno la kedusha, la santidad, ¿sí? El ser una persona sagrada, ¿sí? Eh, Muchas veces pensamos que las personas más sagradas son las personas que nunca, que jamás cometen un error o cometen un pecado. No, no, son las personas que al cometerlo, el pecado o el error, lo aceptan, lo reconocen, ¿sí? Esas son las personas más sagradas, para que vean. Así es todo lo contrario. Bien, ahora, nosotros vemos en la ley levítica que habían pecados que se rotulan como pecados kritot, así, kritot. Es el plural del término que emplea la Biblia o la Torá al decir karet, ¿sí? Kritot, ¿verdad? Es el plural del término karet, ¿sí? Y esa palabra, obviamente, pues se traduce como de una forma un poco difícil al español, pero es una de las penas capitales de la Torá para nombrar eh, las transgresiones más graves, ¿sí? Las transgresiones más graves. Es algo así como exterminio, como arrancado, como extinción total de la vida, ¿sí? Más o menos eso es lo que trata de dar a entender esa palabra, ¿sí? O sea que había pecados que en la ley levítica no habían provisión alguna, o sea, no se podía corregir el pecado, ese pecado por más que se confesara y todo eso, no se podía arreglar con un corbán, ¿sí? Con una ofrenda especial, ni animal ni vegetal. Sí, o sea, no había provisión en la ley levítica, sino lo único que quedaba era quedar en manos del tribunal celestial para ser castigado. Sí, o sea que llegaba el castigo del cielo, ¿sí? La persona era penada, pero por el cielo directamente, ¿sí? Y eh, es más o menos como una persona arrancada del seno del pueblo, ¿sí? Más o menos. Sí, eso significa caer, o sea, era un pecado que merecía que la persona fuera expulsada inclusive del seno del pueblo, o sea, de formar parte del pueblo, ¿sí? Eh, Sin embargo, vamos a ver aquí el concepto rabínico o imaginario rabínico de Caret, es una muerte no natural, dice aquí, por causa de una grave transgresión. Y este castigo es aplicado por las cortes celestiales, ¿sí? Lidei Shammai, y no por las cortes terrenales, ¿sí? Entonces, allí no había forma, ¿verdad?, de que la persona hiciera reparación, ¿sí? Entonces, ya nosotros entendemos que hay pecados de iniquidad, o sea, de o sea, personas que hacen cosas contrarias, pero con voluntad a las leyes divinas. Porque vemos nosotros que hay un caso ahí de una persona que quiso transgredir Shabbat y transgredió Shabbat. Lo encontraron, creo que buscando leña en Shabbat, sí, para prender fuego. Y entonces allí le dijeron a Moshe y Moshe dijo un momentico, yo espero a ver qué dice el Eterno al respecto de esto, porque ya la prohibición estaba de encender fuego en Shabbat y hacer alguna actividad en Shabbat. Y entonces el Eterno dice, no, que muera tal persona. Y entonces se aplicó la pena de muerte, ¿sí? Entonces hay pecados de muerte que no tienen forma de resarcirse, en forma de buscar restitución o perdón de parte de Dios. Allí en la ley levítica. Estoy hablando acerca de la ley levítica, ¿sí? Pero, uh, sin embargo, la escritura habla en forma profética, está hablando allí algo muy interesante, que para esa clase de pecados, que en hebreo se llaman peshá, pecados peshá, el Eterno proveería un redentor para esos pecados, ¿sí? Proveería un redentor, ¿no?
una persona que redimiera de esos pecados, alguien que redimiera esos pecados, un método de redención de esos pecados. Y es lo que vemos ahí en Isaías 59:20, ¿sí? Dice, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad. Ahí iniquidad es peshá, en hebreo allí iniquidad es peshá, ¿sí? En Jacob dice Adonai, ¿sí? Entonces, aquí hay algo interesante. Aquí se está hablando acerca del Redentor que vendría a Sion. Obviamente, ya ustedes pueden imaginarse de quién se trata. Ese Redentor ya vino a Sion. Ese Redentor ya apareció en Jerusalén, ¿sí? Hace ya 2000 años apareció y a través de su sacrificio, a través de su capará, Él nos perdona esos pecados del nivel Peshá, o sea, que no tenían provisión en la ley levítica, ¿sí? Y ¿a quiénes? A aquellos que se volvieren de su iniquidad. Por eso es ahí, aquellos que se volvieron, o sea, que hicieran teshuvah shelema, que se arrepintieran de corazón, ¿sí? Tendrían esa provisión divina a través de quién, de ese corbán, de ese redentor. Ya nosotros sabemos de quién se trata. Ese redentor es nada más y nada menos que su majestad Yeshua HaMashiach, ¿sí? Él renovó, esta es una de las formas, o sea, es una de las partes que él renovó de el pacto entre el Eterno y Israel o Judá e Israel, ¿sí? Es una parte del pacto que renovó, porque en el pacto que encontramos nosotros allí, Levítico, no había provisión para esta clase de pecados. Pero entonces, al venir él y morir y derramar su sangre, su alma, entonces estos pecados del tipo Pesha serían perdonados. Una vez que la persona estuviera totalmente arrepentida, hiciera una teshuvah shelema, o sea, perfecto arrepentimiento. Entonces serían perdonados sus pecados. Y en esa parte renovó el pacto el Eterno con la casa de Judá y con la casa de Israel. En esa partecita, ¿verdad? Hay otra parte también que él renovó, pero esta muy especial porque ahí encontramos nosotros la provisión para esos pecados, los cuales se pueden perdonar, ¿sí? Han sido perdonados y por eso la persona se renueva y la persona nace de nuevo. O sea que si la persona ha cometido pecado al estilo Pesha, ¿sí? Que son pecados terribles, blasfemar, jurar en vano, deshonrar a los padres, haber cometido adulterio, haber cometido inmoralidad sexual, idolatría, o sea, que son pecados penados por caret, ¿sí? Entonces, allí está la provisión, ahí está la provisión, ¿para qué? Para ser perdonado, ¿sí? Dice allí, en uno de los escritos de uno de los Saliahim, ¿verdad? De nuestro santo maestro, Yohanan, en su carta, primera Yohanan 1:7, dice, mas si andamos en oro, en la luz, como Él está en la luz, ¿qué quiere decir esto? O sea, si estamos andando camino de la Torá, el camino de la verdad, camino de la luz, ¿sí? Dice, tenemos comunión unos con otros. ¿Quiénes? Los que andamos en la luz tenemos comunión unos con otros, ¿sí? Y dice ahí, y la sangre, Adam, o el alma, ¿verdad? De Yeshua, el Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Aquí está la provisión, nos dice algunos, ¿no? De todo pecado, aquellos que no tenían provisión en la ley levítica, ¿sí? Aquellos pecados por el estilo de Pesha, ¿sí? Esa iniquidad que se hace de adrede, ¿sí? Esa que se hace con voluntad, con conciencia, ¿sí? De que se está en contra de la voluntad divina o transgrediendo una misbot prohibitiva o una misba permitiva, ¿sí? O sea, tanto lo tase como tase. Entonces, allí encontramos nosotros la provisión y esa es la buena nueva, ¿verdad?
Dice allí la escritura que nos convenía un corbán así, perfecto, ¿sí? Un corbán hecho más sublime que los cielos, un corbán, ¿verdad? Así como ustedes ya se han dado cuenta, si leyeron la paracha, tiene que ser el animal totalmente perfecto, no tenía que tener ningún defecto, y así fue como él se presentó, Yeshua HaMashiach perfecto, ¿sí? Para ser una cápara, para hacer un sacrificio por esta clase de pecados. Mis amados, los dejo allí, ¿verdad? Con esa provisión hermosa que el Eterno nos ha dado, que tengamos siempre el valor, la valentía de aceptar nuestros errores, ¿sí? No, eso no es debilidad, ¿sí? Al contrario, eso es señal de madurez y eso es señal de crecimiento. Podemos aceptar nuestros errores, podamos nosotros levantarnos con la ayuda del Eterno, con la ayuda, ¿verdad? Aquí de nuestro Santo Maestro, que está pronto siempre a auxiliarnos y podamos así, de esa manera, crecer, madurar, podamos nosotros edificar nuestras vidas, edificar la vida de otros. Y así como se nos perdona, también nosotros podamos perdonar, ¿no? A los demás. Mis amados, que el Eterno les bendiga, que tengan un hermoso y precioso día de Shabbat. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.